casa donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa. Quiero en esta mañana compartirles algo que estaba pensando. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Sabemos que son tiempos complicados, los tiempos que hoy vivimos. Estamos en medio de una batalla nunca antes vista, ¿sí? Estamos en medio de un conflicto nunca antes visto. Muchos hablan, o se ha hablado mucho sobre una tercera guerra mundial, ¿no? ¿Han escuchado? Se habla de la tercera guerra mundial y inclusive muchos esperan esa guerra, esperan que ocurran conflictos. Vemos el contexto de hoy, ¿verdad? Vemos lo que está pasando en Medio Oriente y decimos, wow, en cualquier momento viene la guerra mundial, la tercera guerra, nos vamos con Cristo y gloria a Dios. Y algunos ven en esto una señal bíblica. Y muchos esperan una guerra con soldados, con aviones, con tanques. Estamos atentos a esa guerra, ¿no? A ver tropas movilizadas de un país, de una nación a otras. Pero yo me preguntaba, ¿y si la guerra ya empezó hace tiempo y no nos dimos cuenta? Porque, mis hermanos, yo creo que la guerra empezó hace mucho tiempo y no es una guerra física, sino más bien una guerra ideológica, la mayor guerra que hoy estamos combatiendo. O la mayor guerra que hoy estamos peleando es una guerra ideológica. La mayor guerra en la historia de la humanidad, la que vivimos hoy, es una guerra ideológica. Y a veces estamos tan alertas, hermanos, con lo que pasa en el contexto físico. Estamos tan alertas para ver quién ataca a quién comienza la guerra. Estamos a la luz de la Biblia viendo a ver quién será el anticristo. ¿Vieron? Hay gente que está esperando y dice, uy, capaz que este es el anticristo, y se aparece el anticristo. Estamos pensando si tal vez las enfermedades que van surgiendo nuevas no es una artimaña para que nosotros nos vayamos, nos vacunemos, nos pongan el chip y la marca de la bestia. Y a veces algunas cuestiones hasta suenan un poco tontas si alguno las analiza en profundidad. Y estamos a veces envueltos en esas ideologías. Nos encontramos en una batalla, en una guerra ideológica. La mayor amenaza en el mundo que hoy vivimos, hermanos, es una guerra ideológica. Vienen por todo. La guerra ideológica vienen por todo. Empoderadas, machismo, patriarcado, deconstrucción, nuevas masculinidades. Esa es la guerra que hoy vivimos. Ni hablar de la guerra o de la ideología política. Yo conozco cristianos que no le toqué su ideología política. No le toqué a Javier. No le hable mal de Cristina. Yo conozco cristianos que son capaces de pelear por eso. Ni por Cristo pelearían tanto como pelearían por un político. Las ideologías son así de fuertes. La batalla ideológica hoy es real, vienen por todo, el lenguaje inclusivo, ¿sí? A veces escucha noticias de gente, se supone estudiantes y demás, y hablan en ese lenguaje inclusivo, y uno piensa, ¿no? ¿Qué le pasará por la cabeza? Toda esta guerra ideológica que yo les menciono tiene un fin claro, que es atacar la institución fundamental de la sociedad. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela teníamos una materia que se llamaba educación cívica. ¿Alguien recuerda hablar de civismo o civismo y ciudadanía? Ya no está más, ya no existe más esa materia en la escuela de hoy. Pero en mi tiempo era una materia y en esa materia se nos enseñaba que la familia era la célula básica de la sociedad, que una sociedad fuerte se formaba con una familia fuerte, ¿sí? El claro ejemplo, o el modelo familiar, mamá, papá, hijos, se promulgaba mucho en aquel tiempo. Pero poco a poco la cosa fue cambiando. Poco a poco, y no estoy hablando de hace muchos años, porque soy joven, ¿sí? No hablo de muchos años, pero poco a poco la cosa fue cambiando. Y yo quiero dejar de lado lo que se conocen hoy como familias tal vez un poco disfuncionales o familias ensambladas, que también son familias, sino que hoy se enseña que cualquier cosa puede llegar a ser una familia. Yo no sé si usted ha visto algunas noticias, hay mujeres que se han casado con muñecos y forman una familia.
y esperan tener hijos. En Colombia hubo un caso hace una semana de una mujer que se casaba con un muñeco y luego subieron que después tuvieron un muñequito y dice, estos son nuestros hijos. Gente en Europa que se ha casado con una pared, con un paredón, con un puente, ¿sí? Gente que se ha casado con animales y quieren formar familia. Hoy se da mucho el matrimonio. Escuchaba un caso sobre una mujer que se casó con una inteligencia artificial. Formó su hombre perfecto y quieren tener hijos y quieren formar su familia. Y está bien porque esa es la familia o el modelo de familia que esa persona cree. Hoy se enseña todo eso. Hoy se enseña que todo es una construcción social. No importa lo que tu genética diga, lo que tu ADN diga. Vos querés ser, vos sos lo que vos querés ser. Vos te sentís perro, puede ser un perro, te sentís caballo, puede ser caballo. Vos podés ser lo que vos quieras, es lo que hoy se enseña. Y formas de familia, se puede hacer la forma de familia que vos quieras. Se deja de lado o se ha dejado de lado al autor de la familia, a quien formó la familia. Hoy no se habla de quién fue aquel que diseñó la familia, obviamente Dios. Dios es quien diseñó la familia. Mire, mi hermano, son tiempos muy delicados. Yo recuerdo que antes nuestros padres estaban tranquilos y seguros porque nosotros estábamos en la escuela y se nos enseñaba que la escuela era nuestra segunda casa y la maestra era tu segunda mamá. ¿A cuánto no se le escapó decirle mamá a la maestra? En medio de la clase y le dijo mamá a la maestra. Y estábamos tranquilos porque estaba en la escuela, ¿sí? Hoy ya los padres no están tranquilos con sus hijos en la escuela. ¿Qué padre está 100% tranquilo sabiendo que su hijo está en la escuela? En mi casa nosotros nos mandaban a los 8 a la escuela y mis padres descansaban y estábamos en la escuela. Sabían que estábamos en un lugar protegido, cuidados. Hoy no está uno tranquilo sabiendo que su hijo está en la escuela. Porque uno piensa, ¿qué le estarán enseñando? ¿Qué le estarán metiendo en su cabeza? ¿Qué ideología? ¿Qué enseñanza? Pero también creíamos y decimos, bueno, está en la iglesia. Está en la iglesia y se supone que está cuidado y uno está tranquilo. Pero hoy vemos que tampoco en la iglesia uno puede estar tranquilo que sus hijos están en la iglesia. Porque a veces se han metido cada cosa en las iglesias, hermanos. Se van metiendo cada enseñanza, cada ideología, ciertas prácticas. Miren, en Estados Unidos las iglesias muy conservadoras hoy tienen pastores queer. Hombres que se visten de mujer, se paran en el púlpito y empiezan a predicar. Iglesias conservadoras que durante años propagaron o promulgaron la sana doctrina, hoy han abierto la puerta a la ideología de género, por ejemplo. Entonces uno ni siquiera está tranquilo a que uno pueda estar en la iglesia, que sus hijos puedan estar en la iglesia. Entonces nos encontramos, o la realidad que vivimos, es que hay un último lugar seguro. Lo que yo llamo la última trinchera. Hoy, hermanos, estamos en una realidad donde hay un último lugar seguro, la última trinchera, la familia, la casa, el hogar, las trincheras. Usted sabe, hermanos, en tiempos de guerra, las trincheras eran los refugios donde los soldados tenían sus tiempos de organizarse. En las trincheras se recobraban fuerzas, se curaban los heridos, se recibían órdenes. No era el centro de operaciones ni tampoco era el campo de batalla, era un punto intermedio. La trinchera era un punto intermedio, no era el centro de operaciones donde estaban los generales y toda la fuerza, tampoco era el campo de batalla, era un punto intermedio, donde el soldado se fortalecía, donde se recibía órdenes, donde se programaba cómo iba a ser el ataque. Y podemos decir que nuestro centro de operaciones es lo que venimos a hacer cada fin de semana aquí los domingos, cada miércoles. Es nuestro centro de operaciones. Es el lugar donde nos congregamos todos. El campo de batalla sabemos que es allá afuera, lo que vivimos, lo que batallamos. Pero la trinchera es la familia, es el hogar. Es ese momento en la semana que tenemos en nuestros hogares para organizarnos, para curar heridas, para recibir órdenes de acuerdo a la palabra. La trinchera es nuestro hogar, nuestra familia. Hablamos de batalla, hablamos de refugio en la batalla. Y en medio de la batalla la palabra dice que es Dios, es nuestro Señor, el general, aquel que va delante de nosotros. Pero Él ha delegado una tarea sobre capitanes,
sobre oficiales, o sea, sobre nosotros los padres. Y en esta mañana, muy pertinente porque estamos celebrando el Día del Padre, yo quiero hablar a los padres en esta mañana, pero sin dejar de lado, bueno, hoy la mujer dice, bueno, hoy le van a hablar a los padres, no, porque también, mi hermano, usted puede recibir en esta mañana de parte de Dios una palabra, lo mismo los hijos. Pero sí quiero enfocarme un poco y dar un énfasis en lo que Dios nos ha delegado a nosotros, los padres, la responsabilidad que tenemos como guía espiritual, como sacerdote del hogar, como protector, como defensor del altar familiar, como proveedor del alimento espiritual. Tenemos una gran responsabilidad en la batalla, hermanos. Los padres tenemos una gran responsabilidad en la trinchera familiar cada día, cada semana. Así que quiero que por favor pueda prestarme atención en esta mañana, papá, varón. Pero también hermana, también hijos, jóvenes, que puedan prestarme atención en esta mañana, porque ustedes también están incluidos en el mensaje. Quiero en esta mañana que podamos ver a 3 hombres, 3 padres, 3 ejemplos, que a la luz de las Escrituras nos van a ayudar a prepararnos en nuestras trincheras familiares cada día para poder enfrentar esta batalla ideológica que yo les mencionaba, para poder enfrentar esta batalla que nos va consumiendo poco a poco, que poco a poco se va metiendo, va ganando terreno a veces en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, pero que tenemos una última barrera ya en los hogares, en nuestros hogares, en nuestras casas. Génesis, capítulo 18, verso 19. Si usted puede acompañarme, Génesis 18, 19. Hablando de Abraham, Dios dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pero yo sé que él mandará a sus hijos. Otra versión dice, para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia a que me obedezca y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Otra versión del mismo texto dice, lo elegí para que él enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y es justo. Y si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Otra versión dice, lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dios dice, yo escogí a Abraham para que mande a su familia, para que ordene a su familia, para que enseñe a su familia, para que instruya a su familia. Dios escogió a Abraham, dice, con una responsabilidad, con una tarea. La palabra que se utiliza allí para instruir, para enseñar, para guiar, es una palabra hebrea que se pronuncia Saba. Saba da la idea de una orden, de algo que implica una acción enfática. No es una sugerencia lo que Dios está diciendo que Abraham debe hacer. No es un bueno por si acaso. Es una orden, una acción enfática. Otra traducción de esta palabra es construir. Yo le he dado a Abraham la orden de construir a su familia. Quiero que usted note lo siguiente, hermanos. Dios dice, será Abraham quien se encargue de esta tarea. Dios está diciendo, yo escogí a Abraham para que Abraham haga esta tarea. Mira, hermanos, hay una frase muy nuestra que a veces nosotros hemos dicho, ¿no? Que este versículo bíblico la echa por tierra. Y es esa famosa frase de, yo me ocupo de las cosas de Dios y que Dios se ocupa de mis hijos. ¿Ha escuchado esa frase? Suena muy espiritual. Yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de mis hijos. Lo que dice aquí este texto bíblico no es eso. Dios dice, yo escogí a Abraham para que Abraham se ocupe de sus hijos. Para que Abraham se ocupe de enseñar. Para que Abraham se ocupe de instruir, para que sea él quien guíe.
Mi hermanos, esa frase de yo me ocupo de Dios y Dios se ocupa de mis hijos ha hecho mucho daño. Es una falacia que ha hecho daño. ¿Por qué? Porque a veces hemos delegado la responsabilidad. Decimos, no, pero como yo estoy sirviendo a Dios, Dios va a ocuparse. Y Dios dice, no, Aragán, tenés que ocuparte vos de tu casa. Es tu familia, es tu responsabilidad. Dios dice, yo sé, yo elegí a Abraham para que él haga esta tarea. Varones, hermanos, hermanas también. Tenemos una responsabilidad intransferible e irrenunciable. La responsabilidad que tenemos como padres, varones, es intransferible e irrenunciable. No podemos pensar que alguien más lo va a hacer. Debemos hacerlo nosotros. Debe ser en nuestros hogares. Deben ser en nuestras casas, en nuestros altares familiares, esa trinchera donde se traten a los heridos, donde se alimenten a los soldados, donde se diagrame la estrategia, el plan semanal de batalla, de oración, de búsqueda de Dios. Debe ser en nuestras casas, nosotros somos los responsables. Dios nos ha dado las armas y nos toca a nosotros utilizarlas correctamente, mi hermano. Nos toca a nosotros echar mano a las armas y herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted piense conmigo en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos de ustedes comen una vez a la semana? ¿Quién come aquí una vez a la semana? Aunque esté haciendo dieta. ¿Cuántos de ustedes se bañan una vez a la semana? No diga amén, pero ¿quién se baña una vez a la semana? ¿Cuántos de ustedes hablan con su familiar o con su esposa una vez a la semana? O con sus hijos una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes charlando en casa? Piensen en eso. Ahora piense por un momento los que tienen hijos pequeños, o hijos adolescentes, o jóvenes, o nietos. ¿Cuántos pasan de nuestros hijos, nietos, jóvenes, adolescentes? ¿Cuánto tiempo pasan ellos fuera de nuestro radar? En la escuela, en el club, con los amigos, con sus dispositivos móviles. ¿Usted sabe lo que su hijo o hija está viendo, está escuchando, está hablando, está recibiendo? ¿Sabe usted el 100% de lo que su hijo recibe? Bueno, dice, pero mi hijo ya está grande. Pero vos sabés lo que él estaba recibiendo en este tiempo, lo que él se está instruyendo en este tiempo. La respuesta lógica, hermanos, es que no lo sabemos, no sabemos todo. Aún teniendo la mejor comunicación con nuestros hijos, aún teniendo el mejor diálogo en nuestra familia, no lo vamos a saber todo, no nos van a decir todo. Por vergüenza, por miedo, por tabú, por lo que fuera. Entonces, mis hermanos, debemos ser intencionales en nuestras charlas, en nuestros diálogos. Tenemos que ser intencionales en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de búsqueda, en nuestros tiempos de altar familiar. Tenemos que ser intencionales. Nos toca a nosotros, hermanos. Nos toca a nosotros. Abraham entendió esta tarea y Abraham dejó un legado, hermanos, para sus hijos. No solamente para sus hijos que nacieron durante esa temporada mientras él vivía. El apóstol Pablo nos habla en el Nuevo Testamento de que aún nosotros recibimos herencia de parte de Abraham. Fíjense, hermano, la tarea que hizo Abraham, que aún nosotros nos beneficiamos de esa herencia. Aún nosotros somos llamados de alguna manera hijos de Abraham. Y recibimos herencia de Abraham por lo que él hizo. Lo que nos lleva a algo muy importante, mi hermano. Tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu nieto, ¿se va a ver beneficiado de tu obra o no? ¿Vas a dejar un legado en tu casa o no? ¿Lo dejaste o no? Algunos dicen, pastor, yo ya estoy mayor, ya mis hijos se fueron de la casa. Aún así podemos seguir dejando un legado. Aún así podemos seguir siendo intencionales en nuestros tiempos de oración, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Estamos siendo esa guía, mi hermano, como lo fue Abraham. Dios dijo, yo escogí a Abraham y yo sé que él va a hacer la tarea. Dios puede poner esa confianza en nosotros y saber que vamos a hacer la tarea. Génesis capítulo 6.
Versículo 9. Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé, la Biblia dice, caminó con Dios. Hermano, un hombre que en medio de tanta perversión provocó algo en el corazón de Dios. Vemos a un Noé que motivó algo en el corazón de Dios, al punto de que Dios decide salvarlo a él y a su familia. Dios se había dispuesto y dice, voy a destruir a toda la humanidad. Pero dice, pero Noé halló gracia. Noé halló gracia. Hay algo en la vida de Noé que movilizó el corazón de Dios al punto de decidir salvarlo a él y a su familia. Es interesante, hermanos, que el Nuevo Testamento habla que en los tiempos finales o los últimos tiempos serán como los días de Noé. Y si los últimos tiempos finales son como unos días de Noé, yo creo que Noé es el más indicado para dejarnos alguna enseñanza hoy. Yo creo que si los últimos tiempos van a ser como los días de Noé, Noé tiene mucho que enseñarlo porque Noé ya lo vivió. Noé ya lo vivió, hermanos. Si usted viene a la palabra, Noé ya vivió lo que dice el Nuevo Testamento, serán como en los días de Noé. Creo que Noé tiene mucho para enseñarnos porque él ya vivió, estuvo en una situación similar. Hay algo en la historia de Noé que siempre me impacta y siempre me hace reflexionar. Yo siempre me pregunto, ¿qué vieron los hijos de Noé y la esposa de Noé en él? La Biblia dice que él halló gracia delante de Dios. Obviamente Dios conocía el corazón de Noé. Pero ¿qué vieron los hijos? ¿Qué vieron la esposa de Noé? ¿Qué hace que cuando este hombre se levanta de repente delante de su familia y dicen, miren muchachos, miren familia, va a llover? Noé dice, va a llover. Y si usted va al texto bíblico, dice que en ese momento, hasta ese momento, nunca había caído una sola gota de agua del cielo. Hasta ese momento, dice, la tierra se regaba desde abajo hacia arriba. Pero no había llovido en la tierra, nunca había llovido. Sin embargo, Noé dice, va a llover, no sé lo que esto significa, pero sea lo que sea, va a pasar. El mar está a miles de kilómetros, pero Dios me ha dicho que hagamos un barco, que hagamos una gran barca. Nosotros lo leemos, hermano, y no nos percatamos de lo loco que debió haber sido esto. Nosotros leemos el texto y no nos damos cuenta de lo loco que debió sonar. Hagamos un barco, dice Noé. Imagínese por un momento que usted está cenando con su familia, de repente deja de cenar y usted le dice a su familia, gente, Dios me habló, tenemos que hacer un cohete. Va a caer una bomba, Dios me dijo, hagamos un cohete para ir al espacio y ahí vamos a estar seguros. Imagínese que usted haga eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción? El viejo se volvió loco, ya está. Lo que faltaba, se le salió un tornillo. Pero este viejo hablando pavada. Imagínese por un momento que eso pase, ¿no? ¿Quién va a decir, aleluya, vamos a hacer un cohete? ¿Quién te va a decir, sí, padre, hagamos el cohete? Nadie te va a decir, pero deja. Nuestros hijos hoy, nuestros adolescentes hoy, que vamos a hacer un cohete porque Dios me habló. Deja de hablar pavada, viejo. Imagínese lo loco que debió sonar en ese momento. Noé dice, vamos a hacer un arca. Noé dice, vamos a armar un barco porque Dios me habló. Hay algo que los hijos, que la esposa vieron en Noé, que los llevó a trabajar junto con ellos. Hay algo en Noé que en ningún momento se registra en las Escrituras que la familia le haya criticado, le haya preguntado. Nunca en la Biblia dice allí Noé que la esposa se acercó y le dijo, viejo, ¿seguro que Dios te dijo? ¿Alguno de los hijos que le dijo, papá, ¿estás seguro? ¿Vamos a hacer esto? Mirá que se burlan de nosotros. No hay un registro de eso. Ellos trabajaron. ¿Cómo hizo Noé para resguardar su familia en medio? Hermanos, si usted lee el contexto de perversión, era tal que Dios dijo, los voy a destruir, ya está. Imagínense ese contexto de perversión. ¿Cómo hizo Noé para resguardar su familia en medio de una sociedad perversa? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, Noé fue pregonero de justicia. Fue un predicador de la palabra. Para nosotros, un predicador. Noé predicaba de Dios.
¿Qué fue lo que la familia vio en Noé? Noé era un hombre que predicaba a Dios, que caminaba con Dios. De Noé también aprendemos, hermanos, que hay una tarea que se hace en familia. De Abraham aprendemos la responsabilidad. Dios le dice, lo voy a elegir para que él enseñe. Pero de Noé también aprendemos que hay una tarea que hace la casa, la familia. Que si bien es papá o mamá quien va a guiar, quien da el puntapié inicial, la familia está dispuesta a seguir. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, o lo que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi familia no me sigue? ¿Por qué será que mis hijos no me siguen? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué parece que estoy solo en esto? A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que estará pasando? Noé movilizó a su familia y su familia lo siguió. ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Y esto, mi hermano, no es algo poético o solo una manera de decir que Noé era un buen tipo. No, Noé daba evidencias de que andaba con Dios y su familia lo veía. ¿Ve tu familia que andas con Dios? ¿Nos ve nuestra familia que andamos con Dios? Hermanos, esto no era un verso o una pantalla para quedar bien delante del resto de las personas. Era una realidad en la vida de Noé. Noé caminaba con Dios. Si hay algo que aprendemos de Noé en medio de la perversión, en medio de un mundo caído, perverso, maligno, es que Noé caminaba con Dios. Si hay algo que nos toca hacer a nosotros, padres, hermanos, es caminar con Dios. Porque cuando nosotros caminamos con Dios, hay algo que ocurre en el ámbito espiritual. Hay cosas que se rompen, hay ataduras, hay cuestiones espirituales que caen por tierra, hermanos. Cuando nosotros caminamos con Dios, se nota a nuestro alrededor. La gente lo notaba. Obviamente no se arrepentían, pero su familia también lo notaba y su familia lo acompañaba. ¿Estás caminando con Dios, mi hermano? ¿Estás caminando con el Señor? Mateo capítulo 2 es el último ejemplo que en esta mañana quiero compartirles sobre la paternidad o lo necesario para una paternidad en tiempos de guerra, en tiempos donde tenemos que estar en las trincheras de nuestros hogares. Nos toca a nosotros instruir, nos toca a nosotros caminar con Dios. Y el último ejemplo quizás es el más llamativo, porque el último ejemplo en esta mañana que quiero compartirles es el de un papá adoptivo, o un padrastro, ¿sí? O el otro papá. Un hombre que asume una responsabilidad de cuidar a una criatura, a un bebé, a un niño que sabe que no es de él, que es consciente que no es su hijo. Un hombre que se hace cargo del hijo de alguien más. ¿Cuántos tal vez en esta mañana o cuántos conocen que son padres de hijos que no son biológicamente tus hijos, pero que vos te hiciste cargo, vos tomaste esa responsabilidad? Y me refiero a José, el padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue. Quiero resaltar de José en esta mañana, hermanos, la obediencia sin cuestionamientos. Vemos a José obedecer sin poner objeción. En ese capítulo 2 del verso 13 al 23, en más de una oportunidad un ángel se le aparece y le dice: José, vete para allá, José, ven para acá. José se levanta y obedece sin cuestionar a la voz de Dios, sin poner objeciones a lo que Dios decía. Nuevamente vemos a una esposa siguiendo. Miren, mi hermano, cuando vemos el Evangelio de Mateo, los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús, María aparece, se le anuncia allí que va a ser quien va a llevar en su vientre al Mesías, se le anuncia. Pero después de que ella recibe el anuncio y la visita del Espíritu Santo en ese momento, después María como que sale un poco del foco y el foco se centra en José.
El ángel aparece, le dice, toma a María como esposa. José la quiere dejar, pero la ama mucho, dice, no quiere difamarla. Luego el ángel aparece, tómala sin temor. Luego el ángel aparece, vayan para allá. Luego el ángel aparece, ven para acá. Vemos que José toma relevancia en esos acontecimientos. Dios no trata de nuevo con María y le dice a María, mira, decirle a José que vayan para acá, decirle a José que van para este lado. Es Dios tratando con José mismo. Vemos la importancia, la relevancia que tiene el padre, que tiene la cabeza, el varón, que tiene aquel sacerdote que Dios ha puesto. Dios pone a José o pone en José una tarea muy importante. Y José obedece, José confía. Y María sigue a su esposo sabiendo que este hombre estaba haciendo lo que Dios mandaba. Una pregunta que me surge de José es, ¿qué vio Dios en este hombre para confiarle el cuidado del Salvador del mundo? ¿Qué habrá visto Dios en la vida de José? ¿Qué fue lo que Dios vio en este hombre que le confió lo más valioso, lo más significativo, lo más valioso que tenemos como hijos de Dios nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que Dios vio en José? Porque mira, hermano, Dios pudo haberlo hecho sencillo. Dios mandaba legiones de ángeles que cuidaran al bebé y listo. Vos, María, encargate de que nazca, yo mando ángeles que lo sostengan, que lo alimenten, que Dios pudo haber hecho eso. Pero sin embargo, Dios confió en el juicio de un hombre para guiar a su familia. Dios confió en un hombre terrenal, con miedo, con dificultades, con complejos, con pecados. Dios confió en un hombre para delegar el cuidado de la familia y especialmente el cuidado de su hijo. José tuvo el privilegio de ser quien crió al Mesías. Hermanos, pensar en que Dios nos ha confiado hijos, Dios nos ha confiado nietos, Dios nos ha confiado hijas, Dios nos ha confiado hogares. Dios nos ha dado una responsabilidad, hermanos, de cuidar, de guiar, de instruir. Hijos que de repente no son nuestros, son de Él. Porque a Él le pertenecen. Porque Él los compró con precio de sangre. Pero sin embargo Él nos da el privilegio de criar, de formar parte del desarrollo, de estar allí. Hermanos, mire, usted está en su casa tal vez criando futuros evangelistas, misioneros, predicadores, doctores, gobernantes, profesionales, lo que fuere. Usted está criándolo en sus hogares. Usted está tal vez criando a sus nietos. Y en esos nietos, hermano, usted no sabe lo que el día de mañana Dios hará con esas vidas. Yo siempre recuerdo cuando presentamos a los niños. Vio que nosotros tenemos la costumbre, ¿verdad? Parte de nuestra liturgia a veces es presentar a los niños. Nos bautizamos niños y los presentamos al Señor. Y yo, hermano, para mí es un acto tan solemne, es un acto tan tremendo cuando se presenta un niño en el altar. Y yo le explico por qué, porque uno dice, bueno, un niño más que se presenta. Pero mira, hermano, yo cuando fui niño, gran parte de mi niñez la pasé con mis abuelos y una tía que fue la que me crió durante parte de mi niñez. Esta tía era cristiana evangélica, ¿sí? Y como yo desde bebé ella ya me llevaba, un día ella va al culto y le dice al pastor, pastor, tengo mi sobrino, lo quiero presentar pero los padres no saben. ¿Será que lo podemos presentar? Mire, yo no sé si hizo bien el pastor o no, si mi tía... Y el pastor dice, sí, vení que lo presentamos. Pero los padres, mis papás nunca supieron de eso. Mi madrina me trajo esa noche al culto, me trajo un culto, me presentaron con el pastor oró por mí, me entregaron al Señor. Yo me enteré mucho tiempo después, yo tampoco lo sabía, lo supe después ya de grande cuando entré al ministerio. Ahí me dice mi tía, mira, te voy a contar, vos no sabés, pero yo te presenté al Señor en el día. Ahí me contó toda la historia. Hermanos, si nosotros a veces no sabemos lo que estamos presentando y decimos, ¿qué será lo que Dios va a hacer? ¿Qué será lo que Dios va a formar en esa personita que estamos criando, educando? Hermanos, Dios nos ha dado una tremenda responsabilidad, padres. No vamos a hacer la tarea que tenemos por una
tremenda responsabilidad. ¿Y cómo vamos a hacer la tarea que tenemos por delante, hermanos? Hermanas, ¿cómo vamos a hacer la tarea? ¿A nuestra manera? Y sí, podemos hacerlo. A nuestra manera, con nuestras ideas. Podés hacerlo como vos pensás, como vos te criaron. Después contame cómo te va. Pero si decidimos hacerlo a la manera de Dios, a la manera que su palabra nos manda, escuchando su voz, tenemos garantía, hermanos, tenemos garantía. Yo sé que hay muchos que han criado a sus hijos en el ambiente cristiano, pero luego de grandes, tal vez de jóvenes, ellos han tomado decisiones y se han apartado del Señor. Pero mi hermano, la semilla está plantada. Y yo soy de los que creen que en algún momento esa semilla va a dar fruto. Yo soy de los que creen que en algún momento el Señor va a tocar esa vida y esa vida va a volver al camino del Señor. Yo soy de los que creen de que esos hijos que hoy están afuera, perdidos, alejados, apartados, en algún momento Dios va a tocar esa vida porque hay una semilla plantada. Si la hemos plantado correctamente, si lo hemos hecho en el temor de Dios, si lo hemos hecho en el amor de Dios, yo estoy seguro, el Señor va a obrar. Porque si nosotros como padres terrenales sufrimos y nos cargamos por esas vidas, ¿cuánto más nuestros padres celestiales, hermanos? Si vos como padre terrenal sufrís por tu hijo, te angustiás por tu hijo, imagínate el Padre celestial que lo dio todo por ellos. El Señor Jesús dice, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios no nos va a dar? ¿Cuánto más Dios nos va a hacer? Hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, como lo hizo José, tenemos garantía de que el Señor va a glorificarse en medio de esa vida. 3 simples ejemplos le presenté en esta mañana. 3 hombres que marcaron la vida de sus hijos, que marcaron la vida de sus hogares, que marcaron su familia. ¿Por qué? Porque entendieron, hermanos, lo que significa ser padre. Hermanos, ser padre no es simplemente tener hijos. Ser padre no es tengo un hijo y ya soy padre. Lo mismo que yo diga, tengo una pelota en mi casa, soy jugador de fútbol. No funciona así. Para ser padre hay que trabajar. Para ser padre hay que esforzarse. Para ser padres, hermanos, hay que tener ganas de sufrir, de sudar. Para ser padres, hermanos, hay que arremangarse muchas veces, ensuciarnos. Para ser padres tenemos que estar dispuestos, hermanos, a tener noches en vela, a orar, a clamar por ellos. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, para ser padres hace falta estar. Tenemos que estar como padres. Porque, hermanos, una cosa es ser un padre bueno y otra muy diferente es ser un buen padre. En la Biblia tenemos ejemplos de padres buenos. Elí era un padre bueno. Elí no estorbaba a sus hijos. Elí no molestaba a sus hijos. Pero no fue un buen padre porque sus hijos trajeron desgracia a la familia. Te puede procurar ser un padre bueno, pero eso, hermano, no es garantía. Pero si usted procura ser un buen padre, de acuerdo a la palabra, una buena madre, de acuerdo a la palabra, eso sí nos da garantía. Eso sí tiene otro sabor, porque venimos a la presencia de Dios y encontramos en su palabra el respaldo que necesitamos. Sin duda, hermanos, estos hombres que les acabo de compartir nos dejan un ejemplo de cómo podemos resguardar nuestros hogares. Nos dejan un ejemplo, hermano, de la última trinchera. Hermanos, esto no es juego. El mundo afuera, las ideologías vienen por todo. Vienen por todo, vienen por toda tu casa. Vienen por todos tus hijos, vienen por todo, hermanos. Las ideologías que hoy combatimos vienen a llevarse y a arrasar todo. Tenemos en el hogar la última trinchera, el último lugar de resguardo, el último lugar de protección, el último lugar donde podemos batallar y combatir las huestes espirituales de maldad. Tal vez en esta mañana inclusive pueda haber alguna hermana que dice, bueno, pastor, yo no tengo esposo, o no puedo confiar en que mi esposo guíe espiritualmente mi casa, porque él no conoce a Dios.
Tal vez hay mujeres que dicen, bueno, pastor, yo estoy solo, estoy sola, no tengo esposo, soy viuda, estoy separada, divorciada, me encuentro sola batallando en mi casa, ¿cómo hago? También allí Pablo le dice a Timoteo, según a Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro que en ti también. Vemos también que en la última trinchera las mujeres son importantes, porque la última trinchera para Timoteo fue la educación de su abuela y de su madre, la fe de su abuela y de su madre. Timoteo fue marcado por ellas. Así que mamá, en esta mañana también que estás escuchando, también es tu tarea, también te corresponde. También nos toca entender que somos parte de esta batalla, que por sobre todas las cosas no estamos peleando solos, sino que Dios está de nuestro lado. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. Esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.